Desde el inicio de este escándalo, Blake Lively jugó sus cartas como una maestra del engaño. Con la precisión de un director de cine, tejió una narrativa en la que ella era la víctima y su contraparte, Justin Baldoni, era el villano de la historia. Todo estaba calculado, cada declaración, cada filtración a la prensa y cada lágrima. Los medios, hambrientos de polémica, la respaldaron sin dudar. Se escribieron artículos en su defensa, se emitieron reportajes con tintes emotivos y como si fuera una escena sacada de una película dramática, la imagen de una Blake Lively frágil y devastada comenzó a circular en todas partes. Pero es aquí donde todo se derrumba, porque el problema de las mentiras es que cuando se analizan con lupa, los hilos que las sostienen comienzan a romperse. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el tribunal. Lo que Blake jamás imaginó fue que la verdad no solo saldría a la luz, sino que llegaría acompañada de pruebas irrefutables, desmontando su historia de una vez por todas. Y peor aún, esas pruebas fueron presentadas en el mismo tribunal donde ella esperaba ser reivindicada. En cuestión de minutos, su elaborada estrategia se vino abajo. El juez, con gesto imperturbable, comenzó a leer un documento que cambiaría por completo el rumbo del juicio. Un informe basado en metadatos que evidenciaba una campaña mediática premeditada para manipular la opinión pública incluso antes de que su demanda fuese formalizada. La sala entera quedó en silencio y fue en ese instante cuando la expresión de Blake cambió por completo. Pasó del aire confiado de una actriz en control de la escena a la mirada temblorosa de alguien que acaba de darse cuenta de que todo está perdido. Para entender el peso de la revelación en el tribunal hay que regresar unos meses atrás. Cuando Blake Lively hizo públicas sus acusaciones contra Baldoni, lo hizo de una manera meticulosamente coordinada. Como si de un guión cinematográfico se tratara, las declaraciones llegaron a los principales medios de comunicación justo en el momento preciso para maximizar el impacto. Sin embargo, lo que ella nunca imaginó es que alguien haría el trabajo de analizar a fondo el rastro digital de toda esta operación. Y esa persona fue la periodista Candace Owens. Owens no solo cuestionó la veracidad de las acusaciones, sino que presentó algo aún más devastador. Un análisis de metadatos que demostraba que el equipo de Blake había trabajado junto con la prensa para establecer una narrativa antes de que siquiera se presentara la denuncia formal en los tribunales. Esto significaba que su historia no era un testimonio espontáneo de una víctima buscando justicia, sino de un ataque calculado, construido estratégicamente para destruir la reputación de Baldoni. El juez, tras revisar esta nueva evidencia, no tuvo más opción que incluirla en el expediente del caso. Y es aquí donde llega el momento más crítico del juicio. Los abogados de Baldoni enarbolaron esta nueva información como una prueba irrefutable de que la denuncia fue un movimiento premeditado y no una búsqueda legítima de justicia. Los registros mostraban que la versión pública de Blake había sido cuidadosamente orquestada para hacerla ver como la víctima absoluta, mientras que Baldoni era pintado como el agresor sin oportunidad de defenderse. El New York Times, una de las plataformas clave en la difusión de la historia de Blake, había publicado artículos impulsados directamente por su equipo legal antes de que la denuncia siquiera llegara a las manos del juez. Lo que antes parecía un juicio por acoso y abuso de poder, ahora comenzaba a convertirse en un caso de difamación y manipulación de evidencia. Y en el centro de todo este escándalo, Blake Lively, quien hasta ese momento había mantenido una postura firme, comenzó a resquebrajarse. Cuando las pruebas fueron presentadas en la corte, el semblante de Blake cambió de inmediato. Lo que comenzó como un juicio en el que ella tenía todas las de ganar, se convirtió en un escenario aterrador. El juez no solo se mostró escéptico ante su versión, sino que cuestionó directamente la legitimidad de sus acusaciones. Pero lo más impactante vino después. En un intento desesperado por frenar la avalancha de pruebas en su contra, Blake Lively exigió una orden de silencio contra los abogados de Baldoni. Sí, la misma actriz que había llevado su historia a los medios, que había filtrado conversaciones estratégicas y que había impulsado titulares incendiarios en los principales periódicos del mundo, ahora exigía que la otra parte se callara. El juez no tardó ni un segundo en rechazar esta petición. Fue en ese momento cuando Blake Lively perdió el control por completo.
Se la vio gesticulando con furia, murmurando entre dientes y lanzando miradas de desesperación a sus abogados. Parecía como si estuviera al borde de un colapso. Y lo peor estaba por venir. El tribunal no solo rechazó su intento de silenciar a la defensa, sino que dejó claro que todas las pruebas recién presentadas serían consideradas en el proceso. El juicio que Blake Lively creyó que controlaba se estaba volviendo en su contra y la desesperación comenzaba a hacer mella en ella. Para cualquiera que haya estado presente en el tribunal aquel día, el momento en el que Blake Lively se levantó y abandonó la sala será difícil de olvidar. Era evidente que su estrategia estaba en ruinas. Todo lo que había construido con tanto esmero, la narrativa de víctima, la maquinaria mediática y el apoyo de sus seguidores, estaba cayendo como un castillo de naipes. Los medios de comunicación, que hasta hace poco la defendían, comenzaron a cambiar el tono de sus titulares. Sus abogados se quedaron en la sala, visiblemente tensos, sin saber cómo contener la tormenta que se avecinaba. Y en las redes sociales, la opinión pública comenzó a girar en su contra con una velocidad brutal. Pero la imagen que quedará para la historia es la de Blake Lively abandonando la sala con el rostro encendido de rabia. Ya no era la actriz serena y calculadora que había entrado con seguridad al tribunal. Ahora era una mujer derrotada, atrapada en una historia que ella misma había tejido y que, irónicamente, terminó por ahogarla. La gran pregunta ahora es, ¿qué hará Blake Lively después de este escándalo? ¿Seguirá defendiendo su versión o intentará negociar un acuerdo antes de que su carrera quede completamente destruida? ¿Y cómo reaccionará Hollywood al darse cuenta de que una de sus estrellas más queridas no era la heroína de la historia, sino la arquitecta de una mentira monumental? La verdad ya salió a la luz y ahora Blake Lively está totalmente sola ante el mundo. Blake Lively había construido su imagen con esmero. No solo era una actriz talentosa, sino un ícono de la moda, una influencer de alto calibre y una figura querida tanto dentro como fuera de la industria. Pero en Hollywood hay una regla de oro. Nadie quiere estar cerca de una bomba a punto de estallar. Y justo en este momento, Blake es una bomba. Cuando la audiencia judicial terminó, las llamadas dejaron de llegar. Las productoras que antes estaban encantadas con ella, ahora empezaron a borrar su nombre de futuros proyectos. Este es el golpe más duro para cualquier estrella, el ostracismo. La industria del entretenimiento es despiadada con aquellos que pierden el favor del público, y en este caso, el juicio había transformado a Blake en un riesgo financiero. El apoyo a Justin Baldoni crecía en las redes sociales. Los titulares cambiaron. De repente, no era él el agresor, sino la víctima de una manipulación mediática de proporciones históricas. Y mientras tanto, Blake observaba impotente cómo todo lo que había construido a lo largo de su carrera comenzaba a derrumbarse. Pero el mayor golpe aún estaba por llegar. Si había una persona que siempre había sido un pilar en la vida de Blake Lively, era Ryan Reynolds. La imagen de la pareja perfecta, siempre cómplices, siempre haciendo bromas en redes sociales, siempre inseparables. Pero cuando el barco se hunde, hasta los más cercanos buscan la manera de escapar. Desde el inicio del juicio, Ryan había sido un apoyo silencioso, evitando hacer declaraciones. Pero ahora, con el escándalo alcanzando su punto más alto y las pruebas en contra de Blake acumulándose, su silencio comienza a ser ensordecedor. No asistió a la audiencia más importante del juicio, no publicó ningún mensaje en redes sociales en apoyo a su esposa y, según rumores de la industria, había comenzado a distanciarse estratégicamente. La gota que colmó el vaso fue cuando los medios recuperaron antiguos mensajes de Ryan en los que hablaba maravillas de Justin Baldoni, llamándolo un hombre talentoso y honesto con quien tenía una excelente relación. Esto hizo que el público se hiciera la pregunta inevitable: ¿Ryan Reynolds sabía que su esposa estaba mintiendo? ¿Fue presionado para tomar partido? ¿O simplemente se estaba alejando de un escándalo que podría salpicar su propia carrera? Lo cierto es que en la industria del entretenimiento, las relaciones se sostienen mientras son útiles, y en este momento, Blake Lively ya no era un activo valioso. Lo que venía ahora era aún peor: la avalancha legal. Hasta este punto, Justin Baldoni había jugado a la defensiva. Se había limitado a refutar las acusaciones y presentar pruebas que desmontaban la historia de Blake. Pero con la evidencia acumulada y el tribunal comenzando a inclinarse a su favor, su equipo legal tomó una decisión drástica: pasar al ataque.
Baldoni presentó una demanda millonaria contra Blake Lively por difamación, daños a su reputación y manipulación de pruebas. Solicitó una indemnización de $400 millones, argumentando que su carrera había sido afectada de forma irreversible. Y lo más impactante, exigió que Blake se retractara públicamente de sus acusaciones, reconociendo que todo había sido una estrategia premeditada. Esto no solo significaba una crisis financiera para Blake, sino algo aún más aterrador para ella, el fin definitivo de su imagen pública. Porque si el tribunal aceptaba la demanda y fallaba en su contra, ella ya no sería vista como la víctima de esta historia, sino como la villana. La prensa no tardó en bautizar este momento como el juicio que podría arruinar la carrera de Blake Lively para siempre. Y mientras la noticia se propagaba como pólvora, Blake comenzó a considerar la única opción que le quedaba. En este punto, Blake Lively estaba atrapada. No tenía el apoyo del público, no tenía el respaldo de Hollywood. Su matrimonio con Ryan Reynolds estaba en la cuerda floja y encima de todo, ahora enfrentaba una demanda multimillonaria. Era cuestión de tiempo antes de que la única salida que le quedara fuera intentar llegar a un acuerdo antes de que su carrera quedara completamente destruida. Pero para eso tenía que tomar una decisión que le resultaba insoportable: admitir que había mentido. Las filtraciones indicaban que su equipo legal ya estaba en conversaciones con los abogados de Baldoni para una posible negociación. Se rumoreaba que Blake podría ofrecer un acuerdo privado para evitar que la demanda llegara a juicio. Pero había un problema: la opinión pública ya no estaba de su lado. Si aceptaba un acuerdo, sería visto como una admisión de culpa. Si seguía peleando en el tribunal, se arriesgaba a perderlo todo, y si intentaba salir de Hollywood, tendría que hacerlo en el peor momento de su carrera. Mientras tanto, Baldoni se mantenía firme. Él ya no estaba luchando solo por limpiar su nombre. Ahora tenía un objetivo más grande: demostrar que las manipulaciones mediáticas de las celebridades tenían consecuencias. Hollywood está observando. El público estaba esperando su próximo movimiento y Blake Lively estaba al borde de la ruina. La pregunta ahora era: ¿aceptaría el acuerdo en silencio o se aferraría a la mentira hasta el final, arriesgándose a una caída aún más humillante? Blake Lively había pasado años construyendo su imagen pública, desde sus días en Gossip Girl hasta convertirse en una de las actrices más influyentes de Hollywood. Cada paso de su carrera fue meticulosamente calculado para proyectar perfección, pero la perfección es una ilusión. Cuando el tribunal expuso la verdad, cuando los metadatos demostraron que todo había sido una manipulación mediática y cuando las pruebas en su contra se acumularon sin piedad, su mando se desmoronó ante los ojos del público. Y mientras tanto, Justin Baldoni no solo había limpiado su nombre, sino que había logrado algo aún más poderoso: exponer un sistema en el que la manipulación mediática podía arruinar vidas y carreras con una simple acusación. Los rumores sobre la estrategia de Blake de negociar un acuerdo siguieron circulando, pero el daño ya estaba hecho. Si aceptaba el acuerdo, quedaría como alguien que mintió para destruir a otro actor y luego pagó para evitar enfrentar las consecuencias. Si peleaba hasta el final, arriesgaba a perder el juicio y quedar marcada para siempre como la villana de su propia historia. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si quieres estar al tanto de los giros más impactantes en el mundo de Hollywood, suscríbete y activa la campanita, porque esto aún no ha terminado.